dando mal en las muestras tomadas tanto por OCE como por Ursea, y bueno, el resultado después de esos pedidos dio, está estudio todavía el resultado final, pero las muestras que venimos analizando, a priori, digamos, podemos decir o anticipar que vienen dando en el mismo sentido no conformes por encima de los valores máximos permitidos por la OMS. Un paso atrás antes de seguir viendo los resultados. Expliquemos un poco cómo se da el relacionamiento entre la Ursea y OCE. Hablaba de estudios de OCE, estudios de la Ursea. ¿Cada cuánto reciben ustedes habitualmente los estudios de la OCE? ¿Qué es lo que miden exactamente? Para poder entender un poco cómo se da el marco de control precisamente de la Ursea sobre el servicio de agua. Bueno, partamos por el principio. Esto se da por un evento puntual de agua que se originó el 22 de enero de este año, en el cual, debido a una cantidad importante de denuncias recibidas por OCE y también en Ursea por usuarios, donde se decía que el agua tenía color y que tenía cierto gusto, que tenía turbidez y demás. Eso fue constatado por OCE, y OCE reportó a Ursea un evento de calidad anómala, en la cual nos mandó exámenes al otro día de haber constatado eso, y dieron algunos resultados que no fueron los adecuados. Y Ursea, el 26 de enero, 3 días después de haber recibido el primer examen de OCE con ese resultado de análisis, manda a hacer el propio con la Facultad de Química, porque nosotros usamos la Facultad de Química como órgano regulador para tener una segunda visión. Bueno, de ahí en más hubieron resultados que hicimos nosotros y análisis que hicimos nosotros, muestreos en el área metropolitana y los que hizo OCE. ¿Cómo nos manejamos? Bueno, la Dirección de Aguas de Ursea se comunica con la Gerencia de Aguas de OCE, y ahí entra, hay un reglamento de aguas y hay un decreto, el decreto 375 del 2011, que establece un protocolo de actuación ante una eventualidad, un suceso eventual como fue donde la gente constató que el agua no cumplía, por lo menos con los parámetros normales a los que estamos habituados. Y ahí se despliega todo un seguimiento que Ursea, como órgano regulador, le pide a OCE a ver que supere y que maneje el estado de situación. Y bueno, y ahí empezó todo un tema en el cual aparece el tema trialometanos, porque son uno de los parámetros que siguieron dando negativo. Lo primero, la turbidez, el color del agua, eso se solucionó, pero debido a la desinfección aparentemente del agua, debido a que tuvieron que desinfectar muchísimo para lograr dar la calidad, y eso es lo que estipula la OMS, así que OCE actuó conforme a derecho, se generaron los trialometanos, que se producen justamente por la desinfección del agua, temperatura y demás. Y bueno, desde ahí, desde ese evento del 19 hasta hoy, seguimos con ese parámetro que está por encima de lo normal, y que es un tema, es una luz amarilla, y no es un problema de este gobierno ni de anteriores. Estos sucesos se han dado, pero se están manteniendo en el tiempo, y de hecho ya tenemos desde el 22 de enero hasta hoy alteraciones en algunas muestras que se vienen tomando, que todavía no han sido solucionadas. Es una luz amarilla en el horizonte que tenemos. ¿Más alto o más bajo los trialometanos respecto a la muestra anterior? ¿Igual? Más o menos están en lo mismo, dependiendo del lugar, porque los muestreos son aleatorios, tomando en cuenta que se hacen en diferentes zonas para tener una radiografía más completa, pero van dando en sintonía tanto los nuestros como los que ha realizado OCE. Y de hecho, todavía no tenemos el último muestreo, que fue realizado la semana pasada por Ursea, que está estudio de la Gerencia de Aguas de Ursea, que seguramente en el correr de los próximos días tengamos un informe donde ahí vamos, no solamente un informe puntual de trialometano, sino general de la situación del agua, pero apuntando a ese vector que viene dando mal desde el momento. Y quiero decir que para OCE, el evento puntual del 19 terminó el 18 del mes pasado. Para OCE es un tema terminado, lo que tiene que ver con la calidad del agua que originada el 22 pasado de enero, y bueno, lo que queda
lo que queda es superar ese nivel alto de trialometano que está por encima del nivel máximo. ¿Qué quiere decir que es un evento terminado? Que las condiciones que generaron ese problema en el agua ya se superaron. Ya se superaron. Durante ese proceso, ¿el agua que se entregó para la Ursea fue potable? Sí. El agua es potable y aparte, y aparte lo marca el Ministerio de Salud Pública, no es Ursea. Ursea lo que controla es que el agua, la seguridad, la calidad y defender al usuario. Y que la seguridad y la calidad del agua esté dentro de los parámetros permitidos. Pero mi pregunta es, ¿eso se cumplió incluso durante los episodios de agua turbia que se vieron? Bueno, se cumplió después que se desinfectó, después del evento puntual. En el episodio ahí no se entregó agua potable. Ahí, bueno, se entregó agua con algunas alteraciones que tenían vectores que daban mal, pero de ahí en más el agua fue potable, es potable. Lo que pasa es que hay parámetros que debido a esa desinfección, porque así lo marca el protocolo de actuación de la Organización Mundial de la Salud y el decreto de agua, en el cual primero se debe apuntar a que el agua sea potable y se tiene que desinfectar el agua para que esté en condiciones para el uso humano. Eso acarreó que trialometanos, ese vector, subiera, pero bueno, eso no significa que el agua no sea potable. Sí, y así lo indica la Organización Mundial de la Salud, es un tema que debe bajar y que OCE tiene que hacer todo lo posible para llevarlos a los niveles pre-evento, ¿no? Ahí está, pero ¿y entonces cuánto tiempo tiene que, digamos, puede pasar para que el agua siga siendo potable a pesar de tener los trialometanos fuera de su nivel? Bueno, eso lo vamos a saber cuando tengamos los resultados que den conformes a los eventos. Es decir, todavía no podemos hacer, podemos predecir lo que va a pasar, en cuánto se va a mejorar, porque también depende de otros factores, ¿no? De que llueva, del arrastre, de un montón de situaciones que de hecho las reservas también hasta hace un tiempo venían bajando, no llovía, a veces llueve y se genera un arrastre, que eso también complica la toma de agua. Es decir, eso no es una pregunta que te pueda contestar. Lo único que sí, cada vez que hubieron eventos donde los trialometanos subieron, con la desinfección y el paso del tiempo, volvieron a los niveles normales, a los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Ahí está. Remarcando esto que usted mencionaba a propósito de la Organización Mundial de la Salud, lo voy a parafrasear, pero es preferible este escenario de trialometanos altos a tratar el agua como se debe para incidir sobre otros vectores que efectivamente complican la potabilidad del agua. La prioridad es potabilizar el agua, y para potabilizar el agua, cuando el agua tiene problemas, hay que desinfectar. Entonces, la prioridad es que el agua que consuma la gente no tenga materias orgánicas o algas o otro tipo de problemas. Sí, trialometanos en algún momento debería y debe volver a la normalidad, pero digamos está dentro del protocolo de actuación y veremos en las próximas muestras cómo se desarrolla. Dando por bueno eso, que me parece importante para no ser alarmistas, hay que tener cuidado con estos temas. Totalmente. Etcétera. ¿Cómo es compatible precisamente que el agua sea potable, pero por otro lado tenga este valor por fuera de la norma? Bueno, este valor por fuera de la norma hace que justamente tengamos el agua potable. Es una necesidad que lamentablemente se plantea y que a veces el lograr el equilibrio, porque justamente la OMS lo que dice, bueno, es ver cómo logras el equilibrio para que desinfectando no suban demasiado los niveles de trialometano. Bueno, yo creo que el que baje la temperatura y el tiempo va a hacer que esa desinfección llegue a un punto donde desinfectar y tener el agua potable mantengan un equilibrio que permita volver a los parámetros anteriores a ese evento. Eso es necesario con el escenario actual que tenemos, ¿no? Tomando el agua de donde la tomamos, o sea, podría haber otros escenarios, no hay. No hay, pero bueno, pero tampoco no es algo que esté determinado por leyes inmutables que tengamos que tener agua con trialometanos, que no es bueno, o sea... es de acuerdo a lo que tenemos hoy, cómo tomamos el agua, la fuente que tenemos
Y el tratamiento que hay que darle. Y lo más importante de esto es visibilizar, porque este es un tema que va más allá de URSEA, de OCE y de un gobierno. Este es un tema, son luces amarillas que se encienden. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de fondo. Desinfectamos porque el agua necesita desinfección. Por lo tanto, este es un tema mucho más abarcativo que una muestra puntual. Este es un evento que se dio que generó esto, pero el fondo es que el agua donde se toma... el agua del río tenía problemas que hicieron que tuvimos la necesidad de hacer esa desinfección y que generó esto. Así que es un tema que seguramente, lamentablemente, con los cambios climáticos y con un montón de situaciones, se mantendrá en el tiempo o vendrán este tipo de cosas cada tanto. Creo que la pregunta que hizo Paula primero y después Nico también se entiende que esto es producto de las medidas de desinfección y se entiende que hay que tomarlas dadas las circunstancias y se entiende que eso hace que el agua vuelva a sus características de potable, pero también al mismo tiempo es nocivo para la salud en el largo plazo y ya no fue solo una medida, ahora ya van 2 medidas. La pregunta es si esto es 3 medidas, 4 medidas y el agua sigue siendo potable. Porque... Sí, el agua sigue siendo potable y en realidad lo que dice la OMS es que no debería la gente consumir agua con niveles altos de telometano por lo menos por 10 años ininterrumpidos. Estos son eventos puntuales de meses. ¿No? A ver, la realidad es que hay un valor que no cumple, pero bueno, es la realidad que tenemos con el agua de donde la tomamos. Y bueno, yo creo que lo que sirve esto para visibilizar y que la gente sepa la realidad y que ante un tema sensible todos hagamos el mayor esfuerzo para lograr los niveles necesarios y para que si hay situaciones que en eso no lo sé, o se lo sabrá, donde quizá más el poder llevar a esos niveles a los parámetros establecidos, habrá que buscar alternativas. Creo que este es un tema de la cuenca de Santa Lucía, hay un montón de factores que influyen cada vez que baja el nivel del agua, que hay niveles altos de temperatura, complica la potabilización del agua, ¿no? Una duda que me queda a partir de lo que viene diciendo es, para OCE el evento de enero ya se cerró. Lo que no me queda claro es si los trialometanos altos en este momento responden a cómo se está trabajando sobre aquel episodio aún, o tiene que ver con el agua que se está tomando en este mismo momento por efecto directo del déficit hídrico y la falta de agua que hay en la cuenca. El agua que se está tomando en este momento sigue con ese problema de niveles altos. Es el mismo problema que persiste en el tiempo que tiene que ver con la sequía. Es el mismo problema que persiste en el tiempo que todavía no ha llegado a niveles altos. Y OCE estará, me imagino yo, porque aparte URSEA da recomendaciones y siempre va pidiendo ampliación sobre los informes que realiza OCE, de lograr que en algún momento esa desinfección se vaya graduando para que podamos tener los niveles de los máximos permitidos pre-evento, que así estaban. ¿Y OCE está cumpliendo con esas recomendaciones de la URSEA? OCE lo debe estar haciendo porque cada vez que la URSEA recomienda algo, OCE manda un informe donde marca los parámetros y la hoja de ruta que viene haciendo. Así que lo debe estar haciendo, no tenemos información al contrario. Yo creo que todo esto lo que está sirviendo es para que la gente tenga la tranquilidad de poder evaluar una situación donde sí es potable, tenemos una calidad del agua que podemos decir que es buena, pero con un valor que ya ha persistido en el tiempo y que está bueno que el que consume sepa cuál es la realidad del agua que en definitiva tiene en la canilla. Entiendo que parte de esta situación tiene que ver con que se está tomando agua, también aguas abajo de la toma de aguas corrientes, como ocurrió en el episodio de 2023. Los valores de sodio de momento no han superado la norma. No, ya te digo, en el evento puntual habían varios valores que estaban mal, y justamente eso lo que hizo fue una desinfección importante que se hizo en diferentes etapas, no como normalmente se hace al final, después que se toma el agua, al final se desinfecta. Se hizo, ¿por qué? Porque justamente el agua necesitaba una desinfección mayor a la que se hace habitualmente. Y bueno, pero los parámetros volvieron todos a la normalidad, salvo uno, que es lo que tiene que ver con los compuestos,
que derivan los trialometanos. Ahí seguimos a la espera y yo pienso que si las condiciones se dan, en poco tiempo más podamos tener muestreos que reflejen volver al preepisodio del 22 de enero. ¿Hay algún procedimiento establecido de cada cuánto se tiene que remitir la información por parte de OCE a la URSEA y cada cuánto la URSEA hace sus propios estudios? Porque me llamó la atención ese reclamo público que hizo de que no se había remitido información. Hay una actuación, un protocolo de actuación donde queda en manos de las gerencias respectivas y a veces las gerencias técnicas no tienen por qué tener el conocimiento cabal de la necesidad de información que hay por parte de la gente del periodismo. El otro día, siendo que ahora es público. Siendo que ahora es público, el otro día en el directorio estuvimos manejando la posibilidad de, por ejemplo, que cuando hay eventos puntuales podamos tener sobre todos los elementos una información semanal. ¿Para qué? Para que podamos tener la posibilidad siempre de comparar y no, por más que sea un tema que no reporte que el agua no sea potable, como pasó en este tiempo, sí que la gente pueda estar informada y tener un monitoreo permanente sobre los factores que vienen dando mal. Eso se manejó el otro día en el directorio y bueno, seguramente en algún momento la gente de agua va a tener un protocolo con un poco más de seguimiento en cuanto al tiempo entre que se manda la información por parte del regulado, que en este caso es OCE. Pero eso puede demorar mucho. Pero pensando en cómo está planteada la situación, estamos en sequía, el evento de enero tiene que ver con eso, bueno, ahí aparece la preocupación pública, pero me imagino que también la atención de las autoridades, y en la medida que no llueva, la situación no va a mejorar, va a tender a empeorar. De todas maneras, de hecho, ya es un tema que nosotros adelantamos el proceso y de hecho estaba marcado para esta semana un nuevo análisis de URSEA, siguiendo con el protocolo de actuación, y se hizo la semana pasada. Por lo tanto, de aquí en más, seguramente va a estar mucho más cercano en el tiempo los informes de actuación que hace OCE y también que hace URSEA. Richard Charamelo, director del URSEA por la oposición, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, ahora cuando son las 8:58...